Escuchamos ahora entonces con mucha alegría a Jesús Prieto, titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales de la Universidad Carlos III de Madrid, y a Maru Vidal, directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Muchas gracias, bienvenidos. Buenos días a todos. Es un gusto compartir este evento en ese momento con todas las personas que se encuentran aquí y las que están también conectadas vía Internet. Y es un gusto doblemente. Primero, la invitación la acepté con mucho agrado antes de venir ya, porque bueno, pues me he visto siempre muy implicado en los procesos de trabajo, de elaboración, de reflexión sobre la Carta. Pero luego también porque el desarrollo que he vivido estos 2 días me parece magnífico. Creo que ha habido unas intervenciones hasta el momento excelentes y bueno, pues es muy de agradecer. Probablemente de todos los foros en los que he estado sea el foro que ha tenido, que está teniendo, pues una mayor calidad en la reflexión, mucha variedad, perspectivas muy nuevas. Todo eso me parece bueno, pues muy encomiable. No podría empezar mi intervención sin tener un recuerdo a alguien que ya se ha recordado ayer, a Gonzalo Carámbula, al amigo Gonzalo Carámbula. Yo soy de los seres afortunados que tuve la enorme suerte de ser amigo y además muy amigos. Es uno de los mejores amigos que he tenido en América Latina y nos teníamos un afecto extraordinario. Nos conocimos en un proceso académico. Él se matriculó en un doctorado de Derecho a la Cultura en la Universidad Carlos III de Madrid, que dirigía yo, y ahí bueno, pues establecimos una relación académica, pero esa humanidad desbordante que tenía Gonzalo, esa afectividad a flor de piel, pues enseguida me captó, ¿no? Y bueno, pues me sentí succionado por él, ¿no? Y al final pues se convirtió en una grandísima amistad, ¿no? Y luego pues seguíamos el proceso académico, pero se desencadenó el otro proceso maligno que nos dejó sin él, ¿no? Luego tuve la oportunidad de conocer también a su familia, a Marcos, a su esposa Elisa, y bueno, estuvimos momentos muy, muy bellos, ¿no? En otros viajes que he hecho aquí. Gonzalo era una persona maravillosa, ha dejado una huella indeleble en mi alma. Perdón que me extienda, pero es que tengo que hacerlo. Y bueno, por otro lado, era un gran pensador de políticas culturales uruguayas y iberoamericanas. Yo disfruté con él muchas conversaciones y precisamente sobre la Carta. Sobre la Carta vivimos muchos momentos en los que estuvimos hablando de cuestiones relacionadas con la Carta. Y luego, bueno, pues tengo también que agradecer y felicitar a las instituciones organizadoras, SEGIF, OEI, Ministerio de Cultura de Uruguay, Ministerio de Cultura español, bueno, pues y hay más, pero centro ahí en estas que he nombrado. Vamos a ver, tendría que decir que la Carta Cultural Iberoamericana empezaba diciendo, afirmando que es un documento emblemático, es un hito, y quizás más de lo que pensamos y creemos, ¿no?, en el ámbito iberoamericano. Es el texto institucional más importante de la historia cultural de la región, de la historia cultural institucional de la región, para las políticas culturales y para los desarrollos constitucionales y legislativos que está teniendo la región. Es un texto que está marcando línea claramente. Yo aquí no me voy a extender en explicar. Había pensado hacer una reflexión centrada fundamentalmente en una visión estratégica del texto, que quizás es una visión que se ha desarrollado menos. Simplemente la voy a apuntar porque no tengo tiempo para ello. Esa mirada estratégica, pues lo que trata de afirmar es lo que decía Ortega y Gasset,
hay las cosas importantes hay que pensarlas en grande. Y este es un tema, este es un texto que necesita ser pensado en grande. Y en ese pensamiento en grande, pues quiero recordar, porque me parece también oportuno, que Uruguay ha hecho una aportación histórica, no desde el punto de vista jurídico, pero una aportación histórica con pensadores muy importantes. Recordaré en estos momentos a José Enrique Rodó. Su obra Ariel es clave porque bueno, pues, destaca el valor espiritual, es un gran humanista, reivindica las culturas grecolatinas, pero también las propias frente al utilitarismo pragmático de Estados Unidos, ¿no? Es curioso. Y invocó la unidad moral y cultural de las repúblicas iberoamericanas. Y otra persona, que no son los únicos, es Arturo Ardao, ¿no? Que falleció en el año 2003 y que él estuvo en la idea de la gran patria cultural iberoamericana, ¿no? Que es, bueno, pues un poco una base, un fundamento de la Carta. Quiero también empezar señalando, ya al hablar de la Carta, que la Carta es una declaración, es decir, es un documento soft law. Han salido, yo soy jurista y bueno, pues quiero también pues hablar un poco desde esa clave, aunque no quiero tampoco ser pesado, ¿no? con la terminología jurídica. Frente a los textos que son hard law, ¿no? En el derecho internacional, pues los textos que se llaman tratados, convenciones, son textos que tienen plena coercitividad jurídica una vez que son ratificados y firmados por los Estados. En cambio, las declaraciones no tienen esa coercitividad jurídica, pero no es que no tengan ninguna. Y esto lo dejo ahí pendiente de una reflexión que haré al final de todo, ¿no? Sin embargo, eso no quita que sea un texto con un peso específico para las políticas de la región. Tiene una dimensión interior, pero también para las políticas fuera de la región o para los ámbitos culturales fuera de la región. Y esto quizás se ve menos, se suele valorar menos, ¿no? A la hora de hablar de la Carta. Por supuesto, internamente dentro de la región es un texto que tiene numerosos valores. Voy a señalar como primer valor que es el texto internacional de carácter regional más global e integrador en materia de cultura. No hay ningún otro texto, ni de UNESCO, ni de Naciones Unidas, ni de ningún otro espacio regional o internacional que tenga un desarrollo tan amplio del concepto de cultura y de una forma tan integral. Y luego muy moderna, muy contemporánea, porque habla de cultura y comunicación, habla de cultura y economía, habla de cultura y medio ambiente, como hemos visto ahora, habla de muchas cosas que, pensemos, estamos a 20 años, pero en esos 20 años es cuando se han construido estos conceptos. Hace 20 años no estaban esos conceptos desarrollados, o estaban incipientes, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Y además es un concepto lleno de valores político-jurídico-democráticos. Se sitúa claramente en una concepción democrática del Estado de Derecho aplicado a la cultura, algo que algunos hemos llamado el Estado de cultura, siguiendo un poco la pauta que se ha hecho en Alemania y en otros países, y que aquí ya hay autores, por ejemplo en Perú hay algún autor que ya está utilizando estos conceptos. Y bueno, pues por eso mismo este texto se convierte en un estímulo hacia los derechos, hacia los grandes valores jurídicos modernos que son los derechos fundamentales. Es importantísimo, porque, bueno, por ejemplo, se ha comentado en algunos momentos que los derechos culturales están consagrados aquí, pero que a lo mejor no lo están de forma suficiente. Bueno, yo quiero decir que además de los derechos fundamentales en general, están muy considerados como elementos centrales del espacio iberoamericano, pero los derechos culturales tienen una definición que fue osada y atrevida en el año 2006. ¿Por qué? Porque no había un documento, un texto, que en el mundo
hubiera definido los derechos culturales. Ni siquiera la Declaración de Friburgo existía en aquel momento, viene en el 2007, y no es una declaración en vigor, esa no está aprobada, ¿no? Es un borrador de trabajo, ¿no? Y hay una definición que habla de los derechos culturales como derechos de los individuos y los grupos. Los grupos comprende también el concepto de comunidad, es un concepto más amplio, más sintético, comprende el concepto de comunidad, porque grupo es, siguiendo un poco la terminología, la vieja terminología de Toynbee, ¿no? Pues tanto el grupo sociedad, el grupo que se articula voluntariamente, y el grupo comunidad, el grupo que crece de forma orgánica, ¿no? Y bueno, pues está ahí, están los... Y busca un equilibrio en el que al final, pues trata de dar, dice, una cierta primacía a los derechos individuales, pero dice, en el seno del grupo, en el seno de la... Vuelve a repetirlo, ¿no? Bueno, y eso es así, y eso pues me recuerda, incluso con más explicitud y un poco más avanzado, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y bueno, pues dicho esto, por no extenderme y no demorarlo mi finalización, pues querría señalar que la Carta tiene también una dimensión internacional, una dimensión exterior. Y esa dimensión exterior nace, primero, de lo que podríamos llamar un valor de presencia. El hecho mismo de existir y de ser un documento muy novedoso, esa presencia le convierte en un referente. Y hay una mirada desde el exterior a este texto de la Carta. Y es una mirada muy importante, porque eso empieza a articular otros procesos, empieza a abrir interacciones, diálogos. Es verdad que en el ámbito internacional queda mucho por hacer. Y bueno, yo ahí tengo algunas ideas personales, pero no las voy a exponer aquí porque no me va a dar tiempo. Pero bueno, lo bello, perdón que lo llame así, es que permite visibilizar la región como un sistema de cultura, pero sobre todo como un sistema de diversidad. De una diversidad muy compleja, muy rica, multinivel. Una diversidad que tiene niveles locales, tiene niveles regionales, territoriales, nacionales, supranacionales y universales. Eso es lo que tiene de valor, ¿no? Y a mí me parece sumamente importante. Y además, y aquí voy a utilizar un concepto que estamos proponiendo algunos, introducirlo porque parece que es pertinente. Esto muestra a la región como un espacio geocultural. En el mundo hablamos de espacios geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos, sociales, pero hay espacios geoculturales y son absolutamente reales y no coinciden con los perímetros y las fronteras de los otros espacios. Y eso hay que gestionarlo de otra manera. Y además esos espacios geoculturales, si se estructuran bien en torno a documentos claros, como puede ser la Carta, pues esos espacios van a dialogar mejor, van a funcionar mejor. Y eso puede ser bueno para el conjunto del mundo. Pero bueno, eso hay que potenciarlo, hay que ponerse a ello, ¿no? Quiero recordar que la Carta no es en este momento el único instrumento que hay de este ámbito geocultural, ¿no? Hay una Carta africana del año 77, que era un texto muy breve, muy conciso, no tenía mucha entidad, pero luego, quizás influido por el proceso de esta misma Carta, no lo puedo afirmar, pero tengo la impresión de que eso ha pasado, pues ha aparecido un nuevo texto ya mucho más completo, que tiene además, son textos que tienen el carácter de convenciones, es decir, que van por la vía de los tratados, que es la Carta para el Renacimiento Cultural de África, ¿no? Y luego, Europa, no Unión Europea, el Consejo de Europa, en el año 54 adoptó un texto también de cooperación cultural interna, que es un texto que ha dado bastante juego, más del que podemos pensar. Y bueno, pues ahí tenemos un ámbito de trabajo, de construcción de alianzas. Yo creo que eso es interesante. Y bueno, pues con esto ya termino esta primera reflexión diciendo que debemos estar satisfechos, aunque
tenemos la obligación de ser críticos, porque eso es lo que nos enseña el ejercicio de la libertad y de la democracia, pero tenemos que estar satisfechos de conseguir este texto, haber conseguido este texto, porque de hecho lograr la conjunción astral que haga posible el nacimiento de un documento de relieve, de gran relieve como la Carta, bueno, pues exige muchas cosas previas que no son nada fáciles de tener. Primero, un acervo cultural común, rico, complejo y multinivel, como explicaba antes, ¿no? En segundo lugar, una experiencia y tradición normativa cultural propia, que es que la región la tiene y de forma muy importante. Algunos de vosotros ya me habréis oído en otros foros, en otros espacios, que Iberoamérica no sabe que tiene la mejor legislación cultural. Otra cosa es la efectividad y la ejecución, pero la mejor cultural, tanto constitucional como legislativa ordinaria del planeta, del mundo entero, ¿no? Y bueno, pues esto es muy importante y esto está ahí pesando. Y por eso mi interpretación es que la Carta al final es como la constitución cultural, de la región que se ha hecho por síntesis, por acumulación del conjunto de los aportes de las constituciones de la región, ¿no? Hay constituciones espléndidas, por ejemplo, la de Colombia del 91, la propia de Brasil tiene una redacción, tiene problemas, algunos problemas, pero tiene una redacción excelente, las más modernas de Ecuador y de Bolivia, y bueno, podría citar más, ¿no? No son las únicas. Y además hay unos antecedentes lejanos, como fue, por ejemplo, el caso de la Constitución Española de 1931, que ese fue el texto constitucional que en el mundo introdujo de verdad la cultura en las constituciones, con una visión absolutamente moderna, progresista, muy positiva, que es, bueno, tiene un artículo 48 que dice que la República considerará el servicio de la cultura un deber y atribución esencial. O sea, es tremendo la fuerza que tiene esa. Y luego, pues, el conjunto de artículos que desarrollan las materias de cultura es extraordinario. Está muy bien redactada. El concepto de patrimonio cultural que se desarrolla en esa Constitución es novedoso, tan novedoso que se copió en un montón de constituciones del mundo. Por cierto, la Constitución de Uruguay tiene una parte todavía de ese texto literal, que bueno, pues fue un proceso espontáneo, atrajo ese texto, ese artículo, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, también habría que añadir que en el orden internacional hay un acervo cultural, jurídico muy importante. El primer pacto internacional que se hace en el mundo en materia de cultura es el Pacto Reres, en materia de patrimonio cultural, aquí. Se empieza en Montevideo y terminó en Washington, porque esto se hace en los años 30 del siglo pasado, que es la época en la que el concepto que regía era el de panamericanismo, que incluía pues, los países del norte, ¿no? Eso luego cedió, ¿no? He señalado también el constitucionalismo de los años 70 y bueno, pues hay también otros elementos. Se señaló el de los Mundiacul, ¿no? Por ejemplo, el Mundiacul de México, pues marcó una línea, demostró que en esta región hay una sensibilidad, hay un interés, hay un know-how totalmente avanzado, ¿no? En relación con estos temas de la cultura. Y bueno, pues la adhesión, por ejemplo, a la Convención de la Diversidad, pues bien, en esa senda es en la que se sitúa la Carta Cultural Iberoamericana. O sea que no ha caído del cielo, ¿no? La hemos ido construyendo con semillas desde abajo. Y bueno, y lo que se seguirá construyendo. Tener una carta cultural es bueno, es bueno. Diría que es magnífico incluso. No es un texto definitivo, perfecto, lo podemos criticar, evidentemente, y debemos criticarlo. Pero también diría que no deberíamos utilizar la Carta como campo de batalla para debates que pueden romperla, y más en un momento, como dijo ayer Sylvie,
en su intervención, que me gustó mucho, en el que estamos viviendo una tormenta democrática, estamos viviendo unas turbulencias muy duras. La democracia está viviendo uno de los momentos más difíciles que ha vivido la historia de la democracia, porque en otros momentos ha sido muy intenso, mucha guerra fuerte, y era mundial, pero como era, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues que ahora tenemos una barbaridad de países en esas dinámicas. Esto es nuevo, ¿no? Y además, detrás de esto hay una guerra cultural, que es curioso. Antes el nazismo, el fascismo empezaba por una guerra ideológica y luego venía lo cultural. Ahora empieza por lo cultural, la lucha cultural, y luego viene lo ideológico, ¿no? Esto hay que darle también una vuelta a un pensamiento. Entonces, bueno, la Carta es muy importante. A mí me parece que, por ejemplo, la gran reparación que puede hacer la Carta debe ser la reparación real para aquellos que se ven discriminados y se ven postrados en el ejercicio de sus derechos culturales, de los pueblos originarios, afrodescendientes, etcétera, que puedan lograr una situación que les permita desarrollar su cultura, su lengua, sus condiciones de igualdad, y entre ellas fundamentalmente el patrimonio inmaterial. Pues se ha hablado del patrimonio inmaterial, y por cierto, el patrimonio inmaterial sí está en la Carta Cultural Iberoamericana, está en uno de los principios y además de una forma muy clara, cuando dice, por ejemplo, que es objetivo de la Carta fomentar la protección y difusión del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, iberoamericano a través de la cooperación en otros países. Y luego en otros apartados se habla de elementos con mucha fuerza, con mucha explicitud, de elementos del patrimonio cultural e inmaterial, como son las lenguas, tradiciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a hacer ya una serie de consideraciones finales relacionadas más bien con algunas sugerencias, propuestas y algunas reflexiones sobre las reflexiones que se han hecho ayer. No sé cómo voy de tiempo. ¿No? Bueno, vamos a ver, el tema de las garantías de la Carta ha salido en muchas ocasiones. Ya he dicho que la Carta es una declaración y eso no significa que no tenga ningún valor, pero no tiene un valor tan fuerte como tienen los tratados. Es verdad que la Carta se concibió en un primer momento en términos de tratado. El grupo de trabajo primero que se constituyó y que es el que elaboró el primer borrador del texto de la Carta en el Escorial, en Madrid, ¿no? Bueno, pues en ese grupo estuvimos 5 personas y ahí este asunto de la declaración tratado se habló mucho y al final se decidió proponer como tratado, pero luego hubo algún país, pocos, pero hubo algún país que puso objeciones, no porque estuviera en desacuerdo de fondo, sino por cuestiones de política, de ordenación de agendas políticas, ¿no? Y como se quería aprobar por consenso, pues lo que se hizo al final fue dejarla en declaración. Pero esto no quita que se pudiera avanzar en varias direcciones, porque el soft law permite mucho juego también. Y esto habrá que estudiarlo en su momento. Yo aquí apunto algunas cosas. Jazmín adelantó una idea que yo ayer le contaba, que me parece que habría que introducir la técnica de los informes jurídicos, que por ejemplo se utiliza en Naciones Unidas en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que otra forma también de hacer valer jurídicamente la Carta está en la Corte en acercarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí, bueno, pues hay casos en los que se está estudiando conceptos y problemas como la identidad y no se está citando la Carta, y sin embargo se está citando otras declaraciones, no digo ya tratados, se cita, por ejemplo, el artículo 169, famoso, ¿no?, pero a la vez también se está citando la declaración relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, pues se podía citar la Carta. Eso exigiría, bueno, pues abrir contactos y líneas de trabajo con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, que es independiente de la Corte, pero es el organismo que... Bien, también se ha hablado, bueno, hay más ideas, pero
esas ideas van por la línea, de, por ejemplo, de establecer compromisos de las leyes de cultura que se desarrollen, ir incorporando la Carta. Los textos constitucionales también. Esa es la manera de darle el máximo valor también a la Carta. Eso se ha hecho. Y luego también no está excluido que algún día se puede plantear una transformación de la Carta en un tratado, como pasó con la Declaración Universal del 48, que fue un tratado en el 66, como pasó con la Convención con la Declaración de la Diversidad del 2001 de UNESCO, que se convirtió en un tratado en el 2005, ¿no? Bueno, y tratados específicos se podrían hacer en base a la Carta. Por ejemplo, un tratado de patrimonio, de tráfico ilícito, contra el tráfico ilícito, perfectamente. Y son cosas que yo creo que serían muy beneficiosas para la región también. Luego, sobre las mediciones que se ha hablado, también me parece muy interesante, pero quiero observar algo. Vamos a ver cómo se han cumplido y ejecutado los planes de acción de la Carta. La Carta ha tenido más planes de acción que ningún instrumento en el mundo. Tuvo un primer plan de acción en Chile y luego ha tenido una serie de planes de acción de los ámbitos de la Carta que han sido reuniones maravillosas de gente buenísima. Uno fue aquí sobre patrimonio cultural, otro en México sobre educación y cultura, otro en Santo Domingo. Bueno, y se han ido tratando los temas con una riqueza de intervenciones y de propuestas, porque la idea eran las propuestas. Bueno, pues hagamos una evaluación. Yo propondría que se haga una síntesis, una revisión de todos esos planes de acción. El documento de Espacio Cultural Iberoamericano que aprobó la cumbre de Panamá en el 2013 tiene un plan de acción de 25 páginas global sobre la Carta. Bueno, pues yo creo que antes de entrar en esa dinámica hagamos una revisión y hagamos una síntesis y bueno, pues eso sometámoslo después a esos informes que decía antes, para ver dónde llegamos y sobre todo para comprometer a los Estados a que tengan que rendir ante alguien qué están haciendo, ¿no? Esto me parece que es fundamentalmente importante. Y luego también integremos en este proceso a los observatorios. Y bueno, pues voy a finalizar porque me parece que ya me he pasado de hora, ¿no? No tengo perdón, siempre me paso. Pero bueno, pues con esto sí quiero volver a decir que es una suerte que tengamos una Carta. Valoremos, porque hay motivos, he intentado señalar un poco para tomar en cuenta, para tener en cuenta, ser conscientes de la importancia que tiene este texto en el orden interno y en el orden mundial. Esto además nos da buena reputación en el conjunto del mundo, nos da buena reputación. Yo he oído a gente en reuniones que hemos tenido, pues por ejemplo cuando se constituyó el grupo de los 3 espacios lingüísticos, pues es que los franceses, los canadienses, estaban asombrados, decían, pero bueno, es que ustedes van por delante de todos. Pues sí, vamos por delante de todos. Bueno, pues dicho esto, perdón, un poco desordenado y atropellado, pero aquí finalizo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora le damos la palabra a la Directora Nacional de Cultura del Uruguay, Maru Vidal. Adelante, directora. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a las y los colegas de la OEI, de la CEGIP, del Gobierno de España y muy especialmente, tengo que decirlo, es el momento en que me toca, a todo el equipo del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección Nacional de Cultura por este enorme trabajo. Gracias. También agradezco esta instancia, esta posibilidad de volver a encontrarnos 20 años después de la Carta Cultural Iberoamericana en Montevideo, en este pequeño sur desde el que tantas veces pensamos la cultura iberoamericana, nos pensamos a nosotras mismas.
para quienes integrábamos en aquel momento la institucionalidad cultural pública de nuestro país, aquella discusión tuvo una intensidad muy particular. Existía una percepción muy clara de que estaba ocurriendo algo importante en las políticas culturales de la región. Había una voluntad política de dejar de pensar a la cultura como un campo periférico de las políticas públicas, para comenzar a reconocerla como una dimensión constitutiva de la democracia, de la ciudadanía y de la integración regional. Y creo que esa vigencia que conserva hoy la Carta Iberoamericana radica precisamente en haber sido de forma temprana, haber apostado a esa transformación, una transformación que conserva una gran vigencia política, particularmente en este momento histórico, donde las asimetrías entre circulación cultural y tecnología tienden a escalar de forma planetaria, donde resurgen incluso en nuestras democracias discursos de repliegue individualista, de fragmentación social y de legitimación de lo público. Entonces, uno de los grandes aportes de esta carta consistió en desplazar la cultura desde ese lugar periférico de las políticas públicas hacia el núcleo mismo de los derechos fundamentales y de la vida democrática. Una afirmación que nos sigue desafiando, porque supone reconocer que la democracia se sostiene sobre las condiciones culturales y simbólicas que permiten a las sociedades producir sentidos comunes sobre sí mismas y no únicamente sobre garantías institucionales o de derechos civiles. Supone reconocer que la libertad cultural, la participación simbólica, la diversidad de expresiones, la capacidad de las comunidades de construir interpretaciones propias sobre su memoria, su presente y sus horizontes colectivos, forman parte del ejercicio pleno de la dignidad humana. Implica también comprender algo bien profundo, que una sociedad democrática comienza a debilitarse cuando pierde la capacidad de producir estos espacios comunes de reconocimiento, de memoria y de imaginación colectiva, porque las desigualdades contemporáneas se manifiestan en la distribución de la palabra pública, en la distribución de la capacidad de intervenir en la producción de sentido, en la distribución desigual de la visibilidad. Precisamente por eso los derechos culturales constituyen una de las infraestructuras culturales más profundas de nuestra democracia. Y de alguna forma, la vigencia de esta carta radica en que muchas de aquellas discusiones reaparecen hoy bajo nuevas formas históricas, porque las disputas culturales nunca estuvieron separadas de las disputas por el poder o por la producción de la legitimidad social o por la capacidad de organizar imaginarios colectivos. Esas disputas estuvieron siempre, hace 2 décadas y ahora también. Sucede que las transformaciones tecnológicas contemporáneas nos modificaron absolutamente esa escala. La velocidad, el nivel de concentración bajo los cuales estos procesos de poder se organizan. Y eso se vuelve especialmente relevante porque tenemos que atender la relación entre cultura, democracia e interés público. No solo en términos de acceso o de circulación cultural, sino también en relación a las capacidades reales que tenemos las sociedades para sostener la pluralidad. Una democracia depende también de las condiciones culturales bajo las cuales la sociedad puede reconocerse, deliberar y proyectar horizontes compartidos. Entonces, hablar hoy de cooperación cultural iberoamericana implica volver sobre discusiones que nuestras sociedades conocen bien: las disputas de la autonomía cultural, la pluralidad de las voces, las capacidades colectivas. Sucede que estas discusiones, esta escala, estas mediaciones, estos nuevos niveles de concentración nos desafían.
Y es necesario y es decisivo que continuemos preservando estas condiciones bajo las cuales nuestras sociedades pueden reconocerse en sus propias memorias, sostener estos espacios comunes y proyectar estos horizontes colectivos. Y en ese punto me parece recuperar una idea muy presente en las reflexiones de Jesús. Durante mucho tiempo pensamos que las identidades provenían de modelos rígidos, ¿no? de modelos jerárquicos de pertenencia. Pero las sociedades contemporáneas funcionan sobre temas y sobre estratos mucho más complejos, dinámicos y superpuestos. Podemos pertenecer simultáneamente a tradiciones locales, nacionales, regionales, universales, sin que estas pertenencias entren en contradicción entre sí. Y esto también es una contribución bien importante de esta carta. Comprender que esta pluralidad de pertenencias constituye una de las condiciones más profundas de la convivencia democrática. En Uruguay muchas de estas discusiones se encontraron traducidas en políticas culturales de construcción institucional concreta. Se expresaron en procesos de democratización de acceso, en el fortalecimiento de la institucionalidad pública, también en el trabajo impulsado hace una década en la Ley de Cultura y Derechos Culturales, en el proyecto, en el que participaron referentes fundamentales de nuestra región y nuestro país, como lo fue Jesús también. Porque los derechos culturales necesitan la convicción democrática, pero también necesitan institucionalidad, presupuesto, territorialidad, políticas públicas, necesitan Estado. Esta misma semana estuvimos compareciendo ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado para expresar nuestra posición afirmativa respecto al proyecto de ley sobre el acceso de artistas, mujeres y disidencias a eventos de la música. Entonces, ese es un hecho puntual, uno más, con el que estamos construyendo la institucionalidad de las políticas culturales públicas en Uruguay. Y precisamente por eso y con esa intención les comparto aquí ante ustedes que tenemos la voluntad de retomar y de actualizar ese trabajo colectivo que se inició hace 10 años que tiene que ver con la Ley de Derechos Culturales. Lo hacemos desde la convicción de que fortalecer los derechos culturales es una tarea democrática de primer orden, porque ahí donde la sociedad pierde la capacidad de reconocerse, de escucharse, de construir y de imaginar, que es algo que venimos escuchando desde el día de ayer y lo vamos a seguir escuchando, lo sabemos, perdemos la convivencia democrática. La Carta Cultural Iberoamericana comprendió, antes que muchos y que muchas, que las disputas culturales son una dimensión central en las disputas por la democracia, en la igualdad y en la construcción común de nuestras sociedades. Así que, como dijo Jesús, sigamos construyendo hojas de ruta y la legalidad más potente del planeta desde Iberoamérica. Gracias.